Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo han estado? Bendecidos, prosperados y en victoria y con ganas de más. ¿De más qué? Palabra. Amén. Gloria al Señor. ¿Han venido preparaditos para escuchar el mensaje? Amén. ¿Con cuaderno y lápiz o con la mente? Sí. Recuerden, mis hermanos, que es bueno tener también estos apuntes. No siempre, a veces la mente nos falla. Y así rapidito, ¿quién me quiere decir de qué hemos hablado en el transcurso de la semana? Ahí está, a ver los apuntes. Bueno, pues, ¿quién predicó el martes? Hermana Gloria. ¿Y quién predicó ayer? Pastor. ¿Y quién predica mañana? Sí. ¿Seguro? ¿Y por qué ella? No, porque es que el pastor... El Espíritu Santo. El lunes el Espíritu Santo. Amén. El martes el Espíritu Santo. El miércoles el Espíritu Santo. Y hoy va a predicar una vez el Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Mañana va a predicar el Espíritu Santo y va a traer un tema nuevo. Y digo nuevo porque es necesario de que lo escuchemos. Aún yo sabiendo con respecto a ese tema, también fallo. Y me es necesario escuchar otra versión acerca de lo que es la música. Amén. Mi hermanito Andrés, me regala por favor el título del mensaje. Amén, amén, así es. La verdad bíblica sobre el pecado. Aleluya. Amén. La verdad bíblica sobre el pecado. Y yo puedo decir que el Espíritu Santo viene enlazando estas prédicas desde el domingo. Inclusive cuando el pastor delegó acerca de quienes íbamos a estar predicando, al día siguiente yo le decía al pastor, el Señor me inquieta con un tema, y ese tema se vino exponiendo de continuo, aún sin saber los otros predicadores de que yo ya había preparado o de que yo ya tenía el tema en mi mente que el Espíritu Santo me había puesto. Entonces vemos cómo a través de cada mensaje vamos a entender el significado bíblico, el verdadero significado del pecado, de cómo estamos andando usted y yo. Amén. Con respecto a este tema son muchas cosas las que deberíamos hablar, pero por cuestión de tiempo vamos a tocar ciertos temas con respecto al pecado. Amén. Si nada se lo impide, ahí donde usted está, colóquese sobre sus pies, pongamos este tiempo en las manos de Dios. Bendito Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, aquí estamos una vez más, porque queremos glorificarte, exaltarte, bendecirte y alabarte, Padre Celestial, que a través de este tema, bendito Padre de la gloria, cada uno de nosotros salgamos diferentes. Que tengamos ese entendimiento, Padre de la gloria, abierto a tu palabra, bendito Dios. Te pedimos que seas perdonando nuestros pecados, que seas tú limpiándonos. Queremos estar delante de ti sin mancha, ser aquellos siervos, aquellos hijos tuyos irreprensibles, bendito Padre Celestial. Porque una vez más, bendito Padre, que a través de nuestro testimonio podamos darte la gloria a ti, bendito Dios. Podamos mostrar, bendito Padre Celestial, lo que tú haces con nuestras vidas, lo que tú haces con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros pecados, bendito Padre, que sabemos que eres tú el que nos limpia, de que tú, bendito Padre Celestial, llevas nuestros pecados al fondo de la mar y no te acuerdas más de ellos, bendito Dios.
Así queremos salir una vez más de este lugar, limpios y resplandecientes, bendito Dios. Te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de que todo lo que yo haga en este lugar sea para glorificar y honrar a nuestro Padre Celestial. Que seas tu Espíritu Santo dirigiéndome y que toda palabra que salga de mi boca sea porque tú la pones en mí, bendito Espíritu de Dios. Pon en mi boca esos carbones encendidos, que haya un denuedo en este lugar, que tu palabra salga con ese poder y con esa autoridad que viene de tu parte, bendito Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo declaro que tu Espíritu Santo se mueve en este lugar y que limpia la atmósfera en este lugar, trayéndonos libertad, trayendo discernimiento, trayendo, Padre de la gloria, esa sabiduría tuya, bendito Dios. Padre Celestial, recibe gloria, honra, honor, poder y alabanza en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Dan un fuerte aplauso a Dios. Voy a colocarse cómodo. En esta hora vamos a ver unas cuantas verdades bíblicas acerca de este tema del pecado. Yo quiero hacer una pregunta. En este tema voy a hacer varias preguntas, no con el fin de corcharlos, sino con el fin de que aprendamos, que cada uno tenemos diferentes, significados acerca de la palabra pecado. Muchos tenemos diferentes versiones de lo que significa el pecado. Entonces, el que me quiera responder, ¿qué es el pecado? Amén. Todo aquello que nos separa de Dios. Muerte. El pecado trae muerte, tanto física como espiritual. Maldición. Amén. Eso nos lleva, amén, destrucción. Eso nos lleva a que cuando usted y yo estamos pecando no tenemos derecho a ser bendecidos, a las recompensas de parte de Dios. El pecado trae destrucción, trae división. Amén. Según el diccionario, la palabra pecado es un pensamiento, una palabra o una acción que en un creyente se considera que va contra la voluntad de Dios y contra los preceptos que Dios da al cristiano o a sus hijos, en este caso, nosotros. Amén. Si vamos al significado bíblico, lo vamos a encontrar en el libro de Romanos, en el capítulo 14, y quiero que vayamos allá. Mi hermano Andrés me va ayudando, por favor. Libro de Romanos, capítulo 14, verso 22, y tiene como significado el pecado, y dice: tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Escuche: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, mire que está haciendo una similitud a lo que es el pecado, al significado del pecado. Si usted no tiene fe, está pecando. Y aquí está hablando algo muy tremendo cuando está diciendo: pero el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Usted qué se está comiendo? Usted está creyendo a lo que se está comiendo. Recuerde que este es el rollo que el Señor nos da para que nos comamos, la Biblia. Entonces, usted está dudando de lo que hay aquí escrito. Si usted está dudando, está pecando. Usted mismo se está condenando. En Santiago capítulo 4, verso 13, mire lo que dice: una forma de pecado es cuando sabemos hacer lo bueno, pero hacemos lo malo. Mire lo que está diciendo el libro de Santiago capítulo 4, verso 13 en adelante. Voy a leer rapidito y recuerde que estamos leyendo palabra santa en el nombre del Padre, el Hijo, bajo unción y dirección del Santo Espíritu de Dios.
vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece, en un lugar de lo cual deberías decir, en lugar del cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mire, hay algo muy tremendo con respecto a esto, y es que el Señor siempre nos enseña a hacer lo bueno, y usted y yo siempre buscamos hacer lo malo, y sin pensar quién es el que nos está viendo. Yo pongo este ejemplo en muchas ocasiones, y es que el que va a hacer lo malo mira a su izquierda, mira a su derecha, mira hacia atrás, mira hacia el frente, pero nunca mira hacia arriba, al que siempre lo está viendo a uno, al que lo ve todo. Como dice su palabra, sus ojos contemplan ¿qué? La tierra y su plenitud. Entonces, ¿de quién nos vamos a esconder? Sabiendo hacer lo bueno, que es lo que Dios nos está enseñando, hacemos lo malo. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, el verso 4, cuando usted y yo quebrantamos la ley, estamos pecando. Mire lo que dice la palabra: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. ¿Recuerdan el significado que les di según el diccionario? Es que infringir la ley de Dios es ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted y yo dejamos de cumplir este mandato, la palabra de Dios, ¿estamos qué? Estamos pecando. Todo pecado que nosotros cometemos es contra Dios. Usted muchas veces dice, pero es que yo pequé contra mi hermano, pero primero pecó fue contra Dios, porque ya Dios le había advertido que no debía pecar contra su hermano. Cuando la palabra está diciendo, amémonos los unos a los otros, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Mire que está diciendo, primero con su hermano, primero con su prójimo, y luego con Dios. Está diciendo, usted está pecando contra Dios y contra su hermano. Eso está haciendo que infringiendo la ley, infringiendo el mandato de Dios. Ahí mismo en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, el verso 16, está diciendo que todo aquel que peca o toda injusticia se convierte en pecado, y hay pecado de muerte, ¿cierto? Esto nos lleva a ¿qué? A estar separados. Y hay pecado de no muerte, que igual nos va a llevar a estar separados con consecuencias. Mire lo que dice mi hermano Andrés, ya lo tiene. Capítulo 5, verso 16 de la primera carta del apóstol Juan. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Escuche, hay pecado de muerte, por el cual no digo que se pida. Toda injusticia es pecado. ¿Toda qué? Injusticia es pecado. Pero hay pecado de no muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Entonces, cuando usted y yo somos justos, cuando usted y yo sabemos que no debo pecar contra mi hermano, contra mi prójimo,
primero contra Dios, no tengo por qué pecar contra Él. ¿Quién nos está guardando? Él mismo. Está diciendo, el maligno no nos va a tocar si usted y yo somos justos, si estamos haciendo justicia en cuanto al pecado contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo. Hay algo muy tremendo que nos enseña la palabra, y es que hay muchas formas de pecar, y hay como muchas personas se justifican en cuanto a un pecado. Es que Él me la hizo, entonces me la paga. Entonces, como Él me quitó, yo también le quito. Recuerden la regla de oro, que no es ojo por ojo ni diente por diente, sino que está diciendo, lo que tú haces a tu hermano es lo que quieres que haga contigo. Entonces, si yo quiero el bien para mí, es lo que yo voy a hacer con mi hermano, con mi prójimo. Pero si quiero el mal, eso mismo voy a recibir. Amén. Mire, Jorge, ¿nos puedes explicar cuál es el pecado de muerte? el pecado de muerte, se lo voy a poner por partes. A esto iba. Es que ahí vamos a llevarlo a la religión católica. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos tienen como costumbre una vana repetición cuando dicen vamos al yo pecador. ¿Quién se sabe la oración del yo pecador? Yo confieso ante Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿cierto? Ante Jesús, su único Hijo, que he pecado ¿cierto? Y empieza a decir, he pecado, ¿cómo? Ese es el credo, bueno, el pecador, yo no sé, es que ya, pero mire que aún hay mentes que todavía recuerdan eso, esa oración, no es una oración, es una vana repetición. Y está diciendo algo, que te pido perdón para que me perdones porque he pecado de palabra, de obra, de omisión, y se da golpes de pecho por mi culpa y por mi gran culpa. Pero es como cuando uno come chicle y camina, lo hace mecánicamente. Yo como chicle y voy caminando y no me pierdo. Eso mismo pasa con las oraciones, con esas repeticiones. Me las sé de memoria, que no necesito estar enfocado qué es lo que dice la palabra o qué es lo que está diciendo en ese rezo, sino que como me lo sé ya de memoria, simplemente lo repito. Entonces, mire, vamos a tomar parte de esa oración o de ese rezo a la verdad bíblica, a como nos muestra la palabra. Usted y yo podemos pecar por omisión. Dice, la palabra omisión es cuando somos negligentes, cuando nos desentendemos de las responsabilidades, cuando hacemos algo mal hecho y cuando nos dejamos llevar por la pereza. Eso es por omisión. Lo vamos a ver en el libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 7. Escuche lo que dice la palabra. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es pecado por omisión. Se lo voy a poner como ejemplo. Adán y Eva. ¿Qué le dijeron a Adán y Eva? Vea, todo esto es para ustedes, pero del fruto de ese árbol que hay en el centro no se lo van a comer. Ya sabían, ¿cierto? Ya les habían advertido, ya les habían dado el mandato. Entonces, ¿qué hizo Eva? Fue y comió del fruto, se dejó tentar, se dejó llevar, ¿cierto? A los ojos era agradable, pero no sabía la consecuencia o el significado que traía no obedecer a ese mandato. Ahí pecó, ¿por qué? Por omisión, que sabiendo que no lo debía hacer, lo hizo. Se hizo la de los oídos sordos. Y lastimosamente
por causa de ese pecado, de ese primer pecado de la mujer, tuvo consecuencia también el hombre, al dejarse llevar también por esa tentación, que aún él sabiendo que no debía comer de ese fruto, fue y se lo comió. Quiero hacer una representación. Traje naranjas porque eran las más baratas. Iba a traer papas, pero no me alcanzaba. O sea que aquí la única mafiosa es la hermana Margarita. Va a dar papa. Aleluya. No, ella no es mafiosa, es crecida. Amén, gloria al Señor. Oiga, que está dando un culto de papa. Amén, gloria al Señor. Amén. Mi hermanita Frangelis, ¿cuál de las dos se comería a sus ojos? Por fuera, esta, ¿cierto? Pero por dentro, Esta. porque siempre vemos en lo físico más no lo que hay adentro. Mi hermano Eris, ¿cuál se comería de las dos? Todas se las come las dos. La de este lado se ve como más amallagada, como más maltratada, a pesar de que está más brillante. Y se ve más deliciosa la del lado de allá. Se ve más deliciosa Se esta. ve mejor esa, sí. Doña Mayra se comería la más grande. ¿Por qué? Es lo que entra por los ojos, ¿cierto? Giovanna, todas dos. La amarillita. Esta amarillita, ¿por qué? La más buena, la más bonita, la más madura, más dulce. ¿Cierto? ¿Ustedes qué creen que por qué Eva se comió el fruto prohibido? Cierto que sí, por lo atractivo. Y en este caso, está la más atractiva. Está la que se ve más bonita. Está la que usted dice con toda seguridad me como esta. ¿Cierto? Mire lo que pasa. Los que dijeron que se comían la pequeña, en este caso Eris, que se comía la que está más sucia, más digámoslo verde, la más fea. Que cortara, ¿cierto? Sale Mire, ¿cierto? Se ve deliciosa. Diga, yo pruebo si está rico. Mire la comparación de esta manzana, perdón, de esta naranja. Y ahora la gente sube las veinas. Que se va a Pero pruébela ahí. Está dulcecita, no está vacía. Está muy rica. ¿Cierto que sí? Deliciosa. Ahora, el fruto que muchos les apetece por lo hermoso por fuera. ¿Quién se la quiere comer? A mí se ve bueno. Se ve buena, acá pues. Reprendemos todo con el Quien pueda, coma, se la saborea y nos dice a qué le sabe. Pues está negra por dentro, pero está dulcecita. ¿Qué es lo que pasa? Así se presenta el pecado muchas veces. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Que de la misma forma que Satanás o que la serpiente sedujo a Eva con el fruto prohibido, se lo mostró muy delicioso, muy apetecido, brillantico, no había nada en él. Pero ¿qué pasa?
buscar lo más hermoso por fuera es lo que nos va a engañar. Mientras que estando feíta por fuera, sucia, de pronto hasta manchada, pero ¿qué hay en su interior? Por eso es necesario que cuando usted y yo adquirimos ese discernimiento, digamos al pecado no, independiente como se nos presente. Recuerde que la hermanita Gloria Cardona nos habló acerca de un versículo, y es que ¿a qué vino el ladrón? A matar, a hurtar y a destruir. Y se presenta de una forma sigilosa, de una forma muy sutil, hablándole muy suavecito, hablándole así dulcecito, como la naranja que se está comiendo doña Omaira, que está haciendo cara por allá, que está volteando los ojos. Pero hay algo muy tremendo. La naranjita que se comió Eris estaba dulcecita y era producto sano, ¿cierto? Entonces, independiente como usted lo vea, siempre debe tener el discernimiento de que es muy diferente lo que se ve por fuera a lo que se ve por dentro. Mire, otra forma de pecar, cuando pecamos por comisión. Está diciendo, la palabra comisión hace referencia cuando lo hacemos en forma intencional, al actuar de la forma contraria a la que Dios prohíbe. ¿Sí ve? ¿Qué tenía Adán y Eva? El conocimiento de que ese fruto no lo podían comer, pero ellos no le prestaron atención. Tengo que ir a probar. Lo que hizo doña Omaira, que andaba así era. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo? Pecando por omisión. Porque aún sabiendo que estaba podrido por dentro, así se lo comió. Pues claro que no tenía nada malo. Era tinta. De la Sí, quita Pero no hace daño. Colorante. Anilina. Entonces si vemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, el verso 1 en adelante, y lo voy a leer rapidito para que tengamos un conocimiento acerca de lo que es la palabra o de qué es pecar por comisión. Dice el versículo 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Verso 5: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Verso 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Verso 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Escuche este verso. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Amén. ¿Para qué fueron escritas todas estas cosas? Para que usted y yo no caigamos en el mismo error, no caigamos en ese pecado. Por eso está diciendo la palabra comisión. Cuando lo que hacemos en forma intencional, al actuar de la forma contraria a como Dios está prohibiendo. Y estaba diciendo, a ellos se les había dicho que no fornicaran y fornicaron. Entonces, ¿qué? Perecieron, ¿cierto? Aquellos que idolatraban, también ¿qué? Cayeron en el desierto. Aquellos que decían vamos a tentar al Señor, también. ¿Por qué? Porque cada uno de esos pecados ellos sabían que no los debían cometer, pero los cometían. Voy a poner el ejemplo de la mujer de Lot. ¿Ella qué hizo? Ella le habían advertido, no mire hacia atrás cuando van a destruir a Sodoma y Gomorra. No miren hacia atrás, simplemente vayan adelante, que yo los voy a cubrir. Estaba diciendo el ángel. Pero la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró hacia atrás, y su consecuencia, ¿cuál fue? Convertida en estatua de sal. Por eso hay gente paralizada en el Evangelio. Porque miran hacia atrás. Miran hacia atrás y se paralizan espiritualmente. Amén, amén. También es posible que pequemos de pensamiento. En Mateo capítulo 5, verso 28, escuche lo que dice la palabra. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De pensamiento. Y lo voy a poner como ejemplo a David. En su tiempo de ocio, que el ocio también es pecado, en su tiempo de ocio se fue al terrado y empezó a mirar para donde no debía mirar. ¿Y a quién encontró? A Betsabé. Se estaba bañando, estaba desnuda, la codició. Ese pensamiento lo dejó bajar a su corazón y actuó. ¿Cierto? O sea que el primer pecado que vemos ahí, de entrada y de salida, el adulterio. Amén. Adulterio con su pensamiento. Porque él la mandó a llamar y no porque la codició. Cuando sus ojos le juegan esa mala pasada, esa mala jugada, llega el pensamiento, ¿qué es lo que va a hacer? Lo dejó bajar el corazón y actuó. Muy tremendo, mi hermano, porque él sabía de antemano que Betsabé era la mujer de Urías. Él sabía de antemano. Y es muy tremendo lo que Dios acaba de decir. Si eso se deja bajar el corazón, eso está hecho. Amén. Y algo muy tremendo que pasa con David en ese pecado, que él, por querer limpiar su pecado, manda a matar a Urías. O sea, lo pone. Hay algo muy tremendo, hermano. De pronto muchos cristianos, en ellos ya no hay un contacto físico con otra persona o con una persona del otro sexo, pero quizás que en su mente sigue adulterando. Amén. Está pecando en su pensamiento, y no necesariamente que la esté viendo, no necesariamente que la tenga ahí al frente, pero sí está recordando, pero es que tal persona, tal aquello, tal aquella. Pensamiento, pecado de pensamiento. Otra forma de pecar es de palabra. Es pervertir o tergiversar la palabra para que no sea conocida la verdad.
usar la mentira para destruir a otros. Y vamos a la palabra. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12, el verso 34, y está iniciando con una frase, yo digo que muy dura. Escuche, verso 34: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y escuche este verso: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¿Quién estoy hablando yo, a mis hermanos? Que está saliendo de mi boca. Recuerde, lo que hay en mi corazón es lo que sale. Y no sé si me vayan a decir mispero, pero yo siempre pongo este ejemplo. Si usted lee las revistas de Condorito, no va a hablar sino de Condorito. Si usted va a leer las revistas de Cosmopolitan, solo va a hablar de las revistas de Cosmopolitan. Si usted se pone a ver sus telenovelas de 4 a 11, no sé hasta qué horas las telenovelas, créanme que eso es lo único que usted va a hablar. Y lo voy a llevar al ámbito político, que no es debido, pero eso también pasa. Si yo solo me relaciono con la política, de eso voy a hablar. Pero si yo me relaciono de la palabra de Dios, eso es lo que va a salir de mi boca. Entonces ya van a salir los versículos de mi boca, ya van a salir las instrucciones para los que me escuchan, ya van a salir de mi boca todas aquellas enseñanzas que Dios me ha dado. Amén. Oye, muy tremendo, y quisiera que mi hermana Andrés se volviera al verso 34, porque es algo con lo que usted y yo no vemos muy a menudo, o lo vemos muy a menudo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y sigue diciendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ese versículo tiene que ir relacionado con personas que usted y yo conocemos. Y uno dice, son unos cuando están en medio del hermandad o en medio de la iglesia, pero en sus casas aquí son ángeles, en sus casas son, la palabra, hermano, demonios, porque se portan de esa manera. Es Jesús, que lo sabe todo, que lo conoce todo de nosotros, dice: generación de víboras, ¿ustedes cómo van a hablar lo bueno si en el corazón de ustedes lo único que hay es que maldad, cosas malas? Uno ha visto retroceder gente, y no debe de ser así, porque ha visto muy malos testimonios, ¿cierto? Hemos visto gente parada en los altares, gente predicando, y resulta que llega un momento en que nosotros vemos ese mal comportamiento, y vemos mucha gente devolverse. El consejo es ese: usted y yo no tenemos por qué devolvernos por el mal comportamiento de otro, porque entraríamos también a justificar nuestro pecado con otros, ¿cierto? Entonces, esto es muy tremendo. Y ahí vemos esa clase de personas que, vuelvo y repito, se lo replico las veces que sea, no tienen por qué hacernos devolver. Si usted y yo vemos esos casos, eso nos tiene que llevar aquí a orar, y a orar, y a orar, y a orar, y nos tiene que llevar a ser mejores, a predicar lo que verdaderamente estamos viviendo. Amén. Amén. Mire, también pecamos por obra. Y dice el significado: son aquellas cosas hechas con plena advertencia y conocimiento, o sea, sabiendo que algo es malo y sin embargo lo hacemos.
en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27, el verso 3. Verso 3 y 4. Escuche lo que dice la palabra. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Está diciendo que pecó de obra. Y algo que nos lleva a este pasaje es que cometemos ese pecado sin importar el daño que le hagamos a los demás y sin pensar el daño que nos hacemos nosotros mismos. ¿Cuál fue el final de Judas? Terminar ahorcado. A eso nos llevó el pecado, a decir: ¿yo por qué hice eso? Sabiendo que yo sabía que lo que iba a hacer estaba mal hecho. Se dejó llevar por la codicia, se dejó llevar por la avaricia, que también es un pecado. Esto es como el que va a robar. El primero piensa: bueno, yo voy allá, hago esto, me meto por acá, volteo por acá, y lo ejecuta, pero no sabe la consecuencia, no sabe lo que le viene si lo atrapan, no sabe lo que le viene si lo ven en el acto, no sabe lo que le viene después de haber cometido el hecho, ¿cierto? Todo pecado tiene una consecuencia. Mire, usted y yo, como conocedores de la palabra o como conocedores de la verdad, nos debemos de olvidar de todas esas ideas erróneas que vienen acerca de decirnos: es que yo pequé porque me dejé llevar por el instinto. Eso es mentira. Usted y yo somos conocedores, usted y yo no tenemos excusa para decir que pequé por ignorancia. Yo le quiero hacer una pregunta al que me la quiera responder, que no sea pastor. ¿Cuántos han escuchado decir: es que es un pecado pequeño, o es un pecado mediano, o no, eso era un pecado grande? Pecado. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cierto? Lo hemos escuchado. La mayoría lo hemos escuchado, y es algo muy tremendo. ¿Cuántos de ustedes creen que el pecado tiene grado? O lo voy a poner así, que tiene un valor, un grado de valor. Entonces, el pecado grande tiene un valor muy grande, un grado de pecado, ¿cierto? El pecado mediano tiene otro grado de pecado, y el pecado pequeño tiene otro grado de pecado. No. Pecado es pecado. Pecado es pecado, tanto la consecuencia sí varía. Porque si yo me quedo con la de vuelta, voy a la tienda y compro algo, y me quedo con ella, si yo me despacho, me da las cuentas mal, yo tampoco, y me la embolsillo. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. De pronto cuando me pague la quincena, boto más plata. Pero si yo voy y le disparo a alguien, también estoy pecando. Pero ¿qué pasa? Me voy a ir a pagar años a la cárcel. Entonces, la consecuencia es diferente. Pero Amén. el pecado es pecado. Los pecados no tienen grado diferente. Todos los pecados son los mismos. ¿Qué es lo que pasa? Tienen diferentes consecuencias. Todos los pecados son los mismos,
pero con diferentes consecuencias. Y el ejemplo que acaba de poner el hermano Elis, él va y se roba las devueltas, tiene una consecuencia, ¿cierto? Y es que posiblemente cuando le llegue su pago va a haber falto eso que se quedó, con esas devueltas que se quedó. Pero va y mata a alguien y el homicidio tiene otra consecuencia. Va a pagar cuántos años de cárcel, hasta se puede ir de muerte física, ¿cierto? Entonces el pecado es el mismo, pero con diferente grado de consecuencia. Amén. Corre, y hay un solo pecado que no es perdonado. No se me adelante. Tampoco hay pecados grandes, ni medianos, ni pequeños. ¿Ven? Todos los pecados son iguales. El pecado en su totalidad es pecado, es malo, es repugnante, y su único grado es grande. No es que porque se quedó con las devueltas entonces es pequeño o es muy mínimo, no. La paga del pecado es muerte. Amén. ¿Cuántos han escuchado que clasifican los pecados como mínimo o como mayor? ¿Cierto? Mire, hable con un religioso. Él nos puede ver a todos como los más pecadores. Y la religiosidad es pecado. Amén. Ahí está la idolatría. Y si nos vamos, aquellos que dicen, es que fue una mentira piadosa, un pecado pequeño o muy mínimo, ¿cierto? Los empiezan a clasificar, y entre esos está, es que fue una mentira piadosa, o no, solo lo tomé prestado a ver qué decía el dueño, ¿cierto? O no, es que lo hice sin querer queriendo. Se vuelven chavos. No, un tirito que tienen por ahí los pervertidos, ¿no? Yo le tiré los carros, a ver usted cómo reaccionaba. No, es que yo le dije esa palabra, a ver usted qué decía. ¿Cuál es la intención? Recuerde que lo que hay en el corazón es lo que habla la boca. ¿Con qué intención le dijo usted esas palabras? Muchas veces, y me van a disculpar, pero también en la iglesia se escuchan esas palabras de doble sentido, con el doble sentido. Y nosotros diríamos, eso fue nomás por medir el calibre. No, eso no es medir el calibre, eso es pecado. Vemos que en la palabra de Dios el pecado no se clasifica. Entonces estaríamos diciendo, el adulterio no es más malo o más grande que compararlo con la mentira. Pecado es pecado, adulterio es grande, mentira también es grande. Son iguales porque todos nos traen muerte. Amén. No sé cuántos de ustedes coinciden conmigo que el pecado tiene el mismo grado de valor. ¿Cierto que sí? Independiente, el pecado va a traer la consecuencia. Y decimos, el grado de pecado es grande, pero su consecuencia va a ser diferente. Y si lo llevamos, ¿ustedes creen que el pecado, independiente el que sea, afecta nuestra vida, nuestra alma? Demasiado. Entonces, si yo digo una mentira, no me va a afectar tanto como el homicidio, ¿cierto? ¿O ustedes qué creen? Igual. No me afecta, claro, el Señor me afecta de alguna manera. De las dos formas estoy pecando. Recuerde que pecado es pecado, independiente si
si adulteró, independiente si mintió. Mira, hay algo que con respecto a los pecados que muchas veces decimos nosotros es un pecado mínimo, lo comparamos con un pecado grande, que vuelvo y le repito, es el mismo. Igualamos el estar afanosos con cometer homicidio. Recuerden que el afán también es un pecado, porque se afanan si Dios tiene el control de todo. Usted está cometiendo pecado en querer hacer las cosas a su manera, en querer afanarse porque algo le salga sin esperar que Dios tiene la respuesta a todo, ¿cierto? Comparamos la ira con la inmoralidad sexual. Entonces yo me enojé y el Señor me perdona porque no es tan grave, pero cometo inmoralidad sexual y el Señor no me va a perdonar porque cometí inmoralidad sexual. Igual está pecando. Mire, el mismo nuestro Señor Jesucristo habló acerca de esos pecados. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 19, y es algo muy tremendo, porque él hablaba acerca de cuando fue entregado a Poncio Pilato, ¿cierto? Y vemos que él de una forma muy explícita le dice la verdad. Escuche lo que dice el el capítulo 19, verso 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Y cuál fue ese mayor pecado que cometió? Haber entregado al Hijo de Dios. ¿Y cuál fue su consecuencia? La muerte, ¿cierto? ¿Qué le pasó a ese que lo entregó? Judas. No. El que se lo llevó a Pilatos, a Caifás. ¿Cuál fue la consecuencia de Caifás? La destrucción. Entonces, mire que está diciendo, el que a mí me entregó, ese tiene mayor pecado. La consecuencia es ¿cuál? La muerte. Y nuevamente ese verso que repitió mi hermano Dani. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Mire, si nos vamos a la palabra a encontrar los pecados mayores, hay un sinfín de pecados. Yo tomé unos, no los voy a leer, pero les quiero dar la cita bíblica que encontramos en Génesis capítulo 18, verso 20, en Éxodo capítulo 32, verso 30, en Primera de Samuel capítulo 2, verso 17, en Ezequiel capítulo 8, verso 6, 13 y 15. Y ese sí lo voy a leer. Ezequiel capítulo 8, verso 6, dice la palabra: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y sigue el verso 13. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos.
Y el verso 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. ¿Qué estaba haciendo ese pueblo? Estaba idolatrando, se estaba yendo tras otros dioses, estaba cometiendo pecado contra Dios, estaban buscando hacer las cosas a su manera, estaban dependiendo únicamente de ellos mismos. Todo esto era un pecado que el Señor lo estaba viendo como ¿qué? Como un pecado mayor. Todos estos están haciendo ¿qué? Abominaciones mayores. Y le estaba diciendo a Ezequiel, vaya mire cómo están, vaya mire ese pueblo lo que está haciendo, vaya mire y verá que cada uno de ellos está cometiendo abominaciones contra mí. Entonces estaba viendo como esos pecados mayores. Mire, usted y yo tenemos que tener en cuenta que todos los pecados son iguales delante de Dios. Lo único es que vamos a sufrir una consecuencia diferente. Depende de usted y de mí que le digamos al pecado, no voy más. Hay unos pecados que usted y yo diríamos, no, esos pecados son mínimos o son menores. Entre esos pecados está la gula, el apetito, el desorden alimenticio, la murmuración, el chisme, el juzgar a los demás, la mentira, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos, pero es que son pequeños. Pero vuelvo y le repito, pecado es pecado. Y no hay clasificación ni hay grado para el pecado. ¿Qué ocurre cuando un creyente, cuando un hijo de Dios peca? Así rapidito, alguien que me quiera decir una de esas. Lo primero que sucede es que contrista al Espíritu Santo. Amén. Yo lo tengo así: entristece al Espíritu Santo y hace que se aleje su presencia. También trae limitación a la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por su pecado. Ese pecado también trae pérdida de la comunión diaria con Dios y que perdamos la guía del Espíritu Santo. Ese pecado también nos estaría haciendo perder el gozo de la salvación y por consiguiente las bendiciones y las recompensas que vienen de parte de Dios. Tremendo esa última parte, mi hermano, es que con el Señor mantenemos ese gozo de la salvación. Y el pecado pareciera que nos opaca por completo. Nos quita esa visión y empieza a ver usted todo bueno. Cuando aún el pecado está ahí al frente, usted lo ve como normal, lo ve como eso lo puedo hacer y no me va a pasar nada. Pero recuerde que hay una consecuencia. El pecado mancha la hoja de vida de nosotros como cristianos, quitando la credibilidad de nuestro testimonio. Entonces ahí es donde empiezan, pero es que vean, no pues que es cristiano, pero vean lo que está haciendo, vean el pecado que está cometiendo, no pues que es cristiano. Entonces, ¿dónde queda ese buen testimonio que estamos dando? Y no de nosotros, sino de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que nos limpió, el que nos quitó esa mancha, el que nos quitó las arrugas, ¿cierto? El que nos quitó ese pecado que nos llevaba a vernos inmundos. Porque pues ahorita expresabas, y lo dice la palabra, que los ojos de Dios contemplan toda la tierra en su plenitud. Esa palabra con ellos, porque por donde paso, todo el mundo lo saluda a uno, sea en el centro, sea por acá, sea en Peño, donde vaya, tengo conocidos, una tremenda. Y usted acaba de decir algo, la hoja de vida de nosotros como cristianos. Somos cartas leídas con los hombres.
Entonces, usted piensa, no, pues yo no soy cerquita de la congregación, por allá me lo voy a tomar, por allá voy a hacer esto, por allá voy a hacer lo otro. Pero hay unos ojos que contemplan toda la tierra de su plenitud, y donde usted menos piensa, llega un conocido. Vean, al cristiano donde está. ¿Ves? El vituperado es el nombre del Señor. O sea, ¿quién es? De nosotros. Por el pecado de nosotros se va a ver la imagen de quién, de Cristo, como mala, como no vale de nada. Recuerde que nosotros, el Señor nos da un libre albedrío, pero de usted y de mí depende qué escogemos, si caminar derecho o caminar tambaleando. Mire, el pecado trae la pérdida de dirección, la confianza en la oración, la pérdida de poder, la pérdida de victoria y la pérdida de influencia. Recuerde que usted y yo somos influencia para otros. Ese testimonio suyo y mío es la influencia para que otros digan: yo quiero ser como ese cristiano, yo quiero ser como esa persona que me habló, yo quiero tener esa sabiduría que tiene ese hombre de Dios. El pecado nos hace perder la producción de fruto, nos hace perder el interés por lo espiritual, nos hace perder la salud, nos hace perder la prosperidad. Cuando estamos o cuando cometemos pecado, llega a nuestra mente: pero yo que voy a ir a esa iglesia si todos me van a ver con ojos de juicio, todos me van a juzgar, todos me van a señalar. Y empieza Satanás a tirar esos dardos, esos dardos. Y algo muy tremendo, como no tenemos puesto el escudo de la fe, todos esos dardos que van a llegar. Es ahí lo importante de la armadura, de estar bien, de estar revestidos con la armadura de Dios. Mire, también puede traer pérdida de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestra familia, de nuestro hogar. Y es algo muy tremendo, una pérdida para la nación, para el país, una pérdida para la iglesia, y aún más tremendo, una pérdida para el reino de los cielos, porque es un alma que se pierde, es un alma que va a quedar en manos de Satanás, que es lo que usted y yo no debemos permitir. Por eso es necesario que a través de nuestro testimonio demostremos a los demás que en nosotros no hay pecado, que en nosotros ya no habita el pecado. Amén. Para terminar, usted y yo vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis el pecado trae consecuencias. Pero así como trae consecuencias, también trae bendiciones y recompensas. El no pecar, el no cometer pecado. Esas recompensas las encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versos 7 y 8. Escuche lo que dice: el que venciere, el que no peque, el que no se deje llevar por Satanás, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire que ahí en ese último versículo él dijo muy claro: los que mentirosos, idólatras, ¿cierto? Y uno dice: no, son pecaditos pequeños. Pero mire que le está diciendo: usted vence y va a ¿qué? A heredar el reino de los cielos. Pero si usted es un
dijo una palabra acá, un cobarde que se deja llevar por todas esas tentaciones, que se deja llevar por el pecado, créame que ese va a ser la recompensa, el lago de fuego y azufre, ¿cierto? Y en Apocalipsis capítulo 21, verso 27, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí escucha? Allá no va a entrar nada inmundo, nada sucio, nada manchado. Por eso está diciendo: venzan el pecado. ¿Está qué? Sobrios y velad. ¿Para qué? Para que el adversario no entre a nosotros, para que no venga a tentarnos, para que no nos haga caer. Usted y yo somos más poderosos que Él, porque usted y yo tenemos que el poder de Dios en nosotros, a su Espíritu Santo, al guerrero. Amén. Y termino con este versículo, Apocalipsis capítulo 22, verso 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Entonces, mis hermanos, dígale al que tiene ahí al lado: ¿usted quiere el infierno o el cielo? ¿Qué le respondió? ¿Qué le respondió? Dígale, es su decisión. Amén. El infierno fue diseñado para Satanás y sus demonios, donde su cama son ¿qué? Gusanos, donde gusanos se los van a comer, donde el gusano nunca muere. Amén. Con esta canción quiero terminar para que tengamos presente acerca de las consecuencias que trae el pecado, de a dónde nos lleva el pecado, y de que usted y yo, con la convicción de que somos hijos de Dios, caminemos hacia esa meta, hacia ese ¿qué? Reino de los cielos, como está diciendo la palabra, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Hermano, me permite un segundito, Amén. porque lo dice Chamo o lo digo yo, acerca de ese pecado de muerte. Amén. Dígalo, pastor, bien pueda. La Biblia, mi hermano empezó predicándolo, y ese pecado de muerte que habla porque es muy tremendo, porque el apóstol Juan declaró que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero Jesús, en Mateo capítulo 12, verso 31, declaró que cualquier pecado le será perdonado al hombre, menos que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la palabra está diciendo: aún si blasfema contra el Hijo de Dios, le es perdonado. Pero el único pecado que no es perdonado es ese, la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea que el pecado puede ser grande o pequeño y Dios lo perdona, pero el único que no perdona es que El blasfema. pecado de muerte. Los pecados no están clasificados por grande o pequeño. Exacto, ¿ves? Son pecados. Exacto. Pecado es pecado. Vamos a eso, a que él nos está diciendo, independiente del pecado que sea. Y es más, no recuerdo dónde dice, pero yo lo había leído también en ese texto, que está diciendo: aún puede blasfemar contra el Hijo de Dios, o sea, contra Jesús, Y le perdona. y le es perdonado. Más la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A la muerte, tanto espiritual como física. Amén. Amén. Si nada se nos impide, nos colocamos sobre nuestros pies, vamos a escuchar esta canción.